¿O son varias? No sabemos. ¿No? Son varias. Pues puede ser, no sabemos, puede ser más lo que habíamos hecho. Esta supernova. Pues sí, yo creo que sí. Bueno, es un enorme placer, muchos ya lo conocen, creo que todos, casi los que están aquí, presentar a José Miguel Rodríguez Espinosa. Él es investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y, bueno, entre otras cosas y muchas otras, él fue el director científico del Gran Telescopio Canario y, bueno, actualmente y desde hace ya algunos años ha estado trabajando en protocúmulos. Además es un experto en AGNs, formación de estelar en galaxias ultraluminosas y bueno, tiene enormes aportaciones a la astronomía, a la astrofísica. Quiero también anunciarles que el año que entra va a estar aquí de sabático. Es una excelente oportunidad a partir de septiembre, pues para establecer colaboraciones nuevas, algunas, por ejemplo, con el telescopio milimétrico en este tipo de cúmulos distantes. Y bueno, pues entonces aquí lo tendremos mucho más tiempo que cada año. Muchas gracias, Irene, por tus palabras. Entonces, voy a hablar un poco de reionización y de la formación de burbujas ionizadas, que pienso que es la manera de cómo se produce la reionización, porque hoy día se sabe que en la literatura se puede ver que la reionización la produjeron galaxias de baja luminosidad. Esto se sabe porque la función de luminosidad de galaxias de alto Z se hace muy pendiente conforme aumenta el desplazamiento al rojo. Por tanto, se supone que hay muchísimas galaxias de baja luminosidad que son las que terminaron reionizando el universo. Sin embargo, el problema está en que una galaxia aislada, los fotones ionizantes que pueda emitir son absorbidos inmediatamente por el medio circundante, que es hidrógeno neutro. Y únicamente galaxias que se agrupan en protocúmulos o en grupos son capaces de ionizar una burbuja de manera que cuando los fotones ionizantes llegan al extremo de la burbuja se han desplazado al rojo suficientemente como para salir de la burbuja y propagarse en el medio neutro. ¿De acuerdo? Por tanto, yo creo que la manera como se reioniza el universo es a partir de burbujas que eventualmente se unen y al final terminan reionizando el universo. Pero uno se podría preguntar, ¿existen suficientes cúmulos de alto Z? Y aquí tengo una lista que he preparado a partir de Z3. Steidel descubrió un protocúmulo a Z3, Chapman descubrió un protocúmulo de galaxias submilimétricas a Z3,1, Uchimoto también con el Subaru descubrió otro protoclúster a Z3. Estos autores descubrieron un protocúmulo a 3,4, Carilli a 4,5, a 4,5, De Broglie a 4,1, Miley descubrió uno a 4,1 también. Y a más alto Z, Miller descubrió una especie de núcleo relajado en un protocúmulo a Z4,3. Y Walter descubrió un protocúmulo a 5,12, en donde nuestro estudiante Pablo Arrabal ha descubierto que consistía en 13 galaxias submilimétricas
Y nuestro estudiante Pablo Arrabal, que va a leer la tesis el próximo mes, descubrió 45 fuentes adicionales que pertenecían a este mismo protocúmulo, a Z5.12. Ouchi descubrió una sobredensidad de fuentes Lyman alfa a Z6.5 y por último Lehner y Bremer descubrieron un protocúmulo a Z7. Y de estos dos voy a hablar hoy. Bien, hay una cosa muy interesante y es que la fracción del universo ocupada por protocúmulos aumenta 3 órdenes de magnitud entre Z0 y Z7. Es decir, el volumen ocupado por protocúmulos en el universo aumenta 3 órdenes de magnitud. Y por otra parte, la contribución de protocúmulos a la densidad cósmica de Star Formation sube desde el 1% a Z0 al 20% a Z2 y 50% a Z10. Es decir, que prácticamente en los protocúmulos es donde se forman estrellas, donde hay mayor actividad de formación estelar en el universo temprano. Y por tanto los protocúmulos son los que producen una gran fracción de los fotones ionizantes que hacen falta para reionizar el universo. Y por tanto los protocúmulos son los que, de alguna manera, establecen la topología de la reionización. ¿Cómo defines protocúmulo? ¿Cuál es la diferencia del protocúmulo y protocúmulo? Supongo que es cuando está en su máxima expansión. No, el protocúmulo es un grupo de galaxias que todavía no están virializadas. El cúmulo se supone que está virializado. Y en esta época no había tiempo de virializarse. Pero observacionalmente, entonces, ¿qué hay que hacer para detectar el protocúmulo? Para detectar el protocúmulo, ver que hay galaxias que están muy cercanas, tanto en desplazamiento al rojo como en ascensión, risca y declinación. Pero, ¿cómo sabe uno que están virializadas? No están virializadas. No, por eso, ¿cómo sabe uno que sí o que no? Puesto de otro modo, ¿cómo se sabe que esto va a evolucionar a un cúmulo? Efectivamente, esa es una buena pregunta. Y de hecho, un protocúmulo del que voy a hablar ahora, nosotros hemos demostrado, primero, que tiene un cúmulo relajado y segundo, que evolucionará hacia un cúmulo de galaxias a Z0 más grande que Coma, o por el estilo de Coma. ¿Está más o menos claro? Bueno, a mí no me queda claro cómo puede uno saber que no está relajado, o sea, cómo no está virializado. Bueno, pues nosotros lo hemos hecho con análisis del tipo Friend of Friends, y de manera que uno ve que forman un grupo, porque en un cilindro que se forma, bueno, idealmente se forma alrededor de una galaxia, siempre hay otra, y así sucesivamente. Para responder a Pepe, es para saber si está relajado y viralizado. Pero Depende si pero la relajación es cinemática puramente, efectivamente. Es dinámica. Y estos no están relajados porque además no le ha dado tiempo de relajarse. Dices que el volumen total es 1000 veces mayor a redshift alto. ¿Sería porque el gas es más diluido, entonces se puede ionizar más volumen? No, también el universo era más pequeño, a Z más grande. Y por tanto, relativamente, el volumen ocupado es mayor. Y son más grandes también, porque no han colapsado. Bueno, a pesar de que hay un montón de protocúmulos y se han analizado de diversas maneras, que yo sepa, nunca se ha hecho una caracterización de su poder ionizante. Y eso es lo que voy a hablar ahora de ellos. Bueno, esto ya lo he contado en alguna ocasión. Somos parte de un proyecto que llamamos ALBA, que surgió cuando estábamos terminando el GTC
como uno de los proyectos a abordar con GTC. Y lo hicimos usando 3 filtros de Shards, el cual, el del centro, estaba sintonizado a Lyman alfa a Z6,5. Y para ello observamos en el campo de Subaru, en el campo profundo de Subaru, alrededor de 2 fuentes que había detectado Uchi que tenían formación estelar muy intensa. Bueno, ese fue el origen, y al final completamos la imagen en 2017 y alcanzamos magnitudes relativamente débiles. Luego pedimos tiempo para hacer espectroscopía de los objetos que habíamos detectado, que fueron 45, y obtuvimos 40 horas, 32 por el IAC y 8 por la Universidad de Florida. La reducción de datos fue difícil, de hecho, este año es cuando hemos empezado a sacar los primeros resultados. Y la reducción de los datos la hicimos independientemente en el IAC y en la Universidad de Florida. Bien, esta es una fuente que había detectado Uchi y que nos sirvió a nosotros como nuestra fuente de prueba. Nosotros la metimos en la máscara de manera que también la detectamos y vimos que funcionaba bien. Bien, luego utilizamos este algoritmo que se llama Noise Chisel, que es muy interesante para fuentes de bajo brillo superficial. Y si queréis luego hablamos de ello, pero no me pensaba entretener en eso. Al final detectamos, de las 17 fuentes que pusimos en la máscara, detectamos 11, y estos son algunos de los espectros que a la gente que hace espectroscopía de objetos brillantes les resultarán una especie de churro. Pero esta zona del cielo, este es el cielo, el espectro del cielo, que está disminuido muchísimo para que no interfiera, pero las líneas del cielo se salen de la pantalla en esta zona. Y aquí las tengo marcadas con un poco de sombreado para que se vea que la línea que estamos observando está fuera de la zona de líneas de cielo. Igual estos son líneas de cielo, aquí lo mismo, aquí hay muchas líneas de cielo, etc. Estas son las mejores, hay otras que son peores. Por ejemplo, esta está bien, está relativamente libre, y esta también, pero bueno, la línea roja es donde pensamos que está la longitud de onda central, porque aquí hay absorción. Sí, sí. Y estas son algunas más de los objetos, y al final les voy a enseñar algunas de las peores. Por ejemplo, esta línea nosotros no diríamos que es una línea, pero Higuchi el año pasado hizo espectroscopía con el proyecto Silver Rush de los japoneses, con Subaru, y dijo que aquí había una fuente. Nosotros no nos la creemos y por eso no la usamos, porque está al lado de una línea de cielo, y esta creo que le pasa lo mismo, que está cerca de una línea de cielo y por lo tanto tampoco no la creemos. Pero ellos la incluyen entre las galaxias observadas. Bien, en resumen, nosotros habíamos detectado 45 fuentes fotométricamente, pudimos meter 17 en la máscara y detectamos 11. 2, como habéis visto, no nos fiamos de ellas y al final solo consideramos 11. Bien, esto es una suma de todas las galaxias que hemos detectado y como se ve,
bueno, el ruido disminuye porque es una suma y la fuente queda bien. Cuando se suman todas nuestras galaxias, el flujo que nos sale es este, 252 por 10 elevado a 42 ergios. Y la luminosidad que se mide en este de aquí es parecida, con lo cual pensamos que no estamos metiendo muchas líneas de cielo en esa zona adicionales. Bien. Nosotros caracterizamos esta sobredensidad y obtuvimos el tiempo de colapso, que pensamos que estaba a Z2.1, y encontramos que a Z0 este protocúmulo alcanzaría una masa similar o mayor que la galaxia del cúmulo de Coma. Esto está publicado, este es un estudiante de Rafael Guzmán de Florida, y está publicado en un artículo que lideró él. Entonces, esto es una lista de los artículos que hemos sacado. El primero es un artículo teórico que lideró Eduardo Salvador Soler, que es un profesor de la Universidad de Barcelona, y que hicieron un código. Nosotros le proporcionamos los valores observacionales y explica la evolución del universo hasta prácticamente Z0 desde primeros principios. Y una de las cosas interesantes que surgió es que el universo podría estar reionizado doblemente. Una primera reionización que tuvo lugar con las estrellas de población 3, que prácticamente se llegó a una reionización casi completa a Z10, y luego la reionización que completaron las galaxias con formación estelar a Z6, que llegó a Z5,5, 6. Bien, entonces, el primer artículo que salió observacional lo lideró este estudiante Rafael Guzmán, que trató de la fotometría. El segundo, una postdoc que trabaja conmigo en Canarias, se encargó de la espectroscopía. El tercero se encargó el mismo estudiante de la evolución del protocúmulo, y el último es el que voy a hablar hoy, de ello, que lo he liderado yo. Bien, de acuerdo con lo que hemos visto antes, pensamos que la reionización se produjo a partir de burbujas ionizadas que se formaron, crecieron y se juntaron unas con otras hasta que todo el universo quedó reionizado, como se ve aquí. Al principio estaban de alguna manera hechas a partir de las primeras estrellas de población 3, y luego las galaxias formaron, los grupos de galaxias formaron burbujas más grandes que al final se juntaron hasta que el universo se reionizó. Bien, lo que voy a hacer ahora es obtener el estado de ionización de este protocúmulo, y para ello parto de la espectroscopía, del flujo Lyman alfa y de la luminosidad Lyman alfa. Como sabemos, el desplazamiento al rojo, que es 6,5, se calcula. Entonces, lo primero que hicimos fue, de las anchuras equivalentes, obtuvimos la fracción de escape. Y con esta fracción de escape, bueno, con esta expresión que Sobral y Matí sacaron en 2018. Entonces, la luminosidad Lyman alfa intrínseca se obtiene de la luminosidad Lyman alfa observada dividiendo por la fracción de escape de los fotones Lyman alfa. Bien, entonces, una vez que tenemos la luminosidad intrínseca de fotones Lyman alfa, obtenemos el número de fotones ionizantes a partir de esta expresión de un colega más que se llama José Miguel Mas S. y su estudiante Otis Floranes, que ahora está aquí en México y no se dedica a la astronomía, se dedica a dar clases en un instituto y
Bien, aquí quisiera hacer un apartado, y es que también se pueden usar las luminosidades Lyman alfa para obtener la luminosidad en rayos X correspondiente. Y como la luminosidad, como la energía mecánica que se produce en las fuentes está relacionada con la luminosidad en rayos X, de hecho, un 5% de la luminosidad de la energía mecánica termina en rayos X, pues se puede calcular la energía mecánica esa, que es del orden de este orden. Por ejemplo, esto es M82, la energía mecánica que es capaz de levantar todo este gas fuera de la galaxia es de este orden. Así que tenemos una energía mecánica que es 2 órdenes de magnitud mayor que la energía mecánica que producen las supernovas y estrellas que están en el centro de M82. Bien, entonces lo que hicimos fue calcular el número de fotones ionizantes de todas las galaxias del conjunto de las 17 que observamos, y además de esta otra galaxia que la observó Ouchi. Nosotros pusimos esta en la máscara y esta la había observado Ouchi, por tanto usamos sus datos. Entonces, el resultado final es que tenemos del orden de 40 por 10 elevado a 54 fotones por segundo que están ahí y que están produciendo esa galaxia, digámoslo así. También quería deciros que el volumen del protocúmulo este es del orden de 9.242 comuving megaparsecs cúbicos. Eso es una de las cosas que calculó el estudiante de Rafael Guzmán. Bien, este año salió un artículo de Finkelstein, que me parece que está en Texas, que piensa que el universo se puede reionizar con una baja fracción de escape de los fotones del continuo de Lyman. De hecho, la fracción de escape que supone es del 5% a través de la época de reionización. Pues el valor que ellos piensan, tienen una tabla que a los diversos zetas te da el número necesario de fotones ionizantes que se necesitan para reionizar el universo. Y a z 6,5 este es el número de fotones necesarios para reionizar el universo por segundo y por megaparsec cúbico. ¿De acuerdo? Pero además, puesto que estamos en una sobredensidad, se supone que también tenemos una sobredensidad de átomos de hidrógeno neutro. Y hemos calculado el contraste de densidad de esta zona con respecto a lo que es normal en el universo, y es del orden de casi 2, 1.7. Por tanto, este número de fotones necesario para reionizar el universo se multiplica por 1.7 y nos quedamos con esto. 7 por 10 elevado a 50 fotones por segundo y por megaparsec cúbico. Pues bien, comparemos este número con el número de fotones que están produciendo las galaxias del protocúmulo. Y la suma de todas las galaxias, como he dicho antes, era del orden de 40 por 10 elevado a 54. Ahora bien, si la fracción de escape es el 5%, solo el 5% de esos fotones son los que se usan para reionizar el universo. Por tanto, si multiplicamos por 0,05, bueno, entonces, el número de fotones totales hay que dividirlo por 1 menos la fracción de escape. Y sale un poquito más. Pero a lo que me refiero es a que de ese
¿En qué se usan los fotones que producen estas galaxias? Pues la mayor parte de ellos se quedan en el medio circungaláctico, ionizando el medio circungaláctico. Otros escapan, pero son los menos. Entonces, los que escapan es el 5% del valor que calculamos antes, y eso sale 2 por 10 elevado a 54. Por tanto, el volumen que es capaz de ionizar el protocúmulo es este número dividido por el número anterior, por este número que estaba que era por megaparsec cúbico. Por tanto, perdón, me estoy adelantando. Por tanto, si uno hace esta división, sale 2.800 comuving megaparsec cúbicos. Esto es menor que el volumen que decíamos antes, que era de 9.000, que por tanto no es suficiente para reionizar el volumen completo. Pero hablemos un poco de la fracción de escape. La fracción de escape que suponía Finkelstein es del 5%. Haciendo un poco los números, sale que con una fracción de escape del 0,09, del 9%, seríamos capaces de reionizar el volumen completo. Y para una fracción de escape mayor que el 9%, el volumen ionizado sería mayor. Pero acordémonos ahora de que este protoclúster, la energía mecánica que estaba produciendo es enorme y por tanto no es raro que produzca agujeros en el gas por la que se puedan escapar fotones ionizantes. Por tanto, una fracción de escape del 9% no es complicado de obtener en un sistema como este, y con esa fracción de escape conseguimos reionizar la burbuja completa, el volumen completo. Ahora voy a analizar el protocúmulo AZ7 que descubrieron Lehner y Bremer, y en el cual este mismo año Castellano hizo un análisis concluyendo que no hay una burbuja ionizada, excepto en condiciones especiales como que haya una formación estelar constante durante 500 millones de años. Pero son condiciones que yo pienso muy extrañas porque a Z7 la edad del universo es del orden de 700 millones de años. Y tener formación constante desde 200 millones de años hasta 700 millones de años es un poco raro, porque muchas de esas galaxias no estarían formadas. Pues bien, de las galaxias que descubrieron, que son del orden de 17, creo recordar, hay 3 para las que han hecho espectroscopía, que son estas 3. Haciendo lo mismo que he hecho antes, este es el número de fotones ionizantes que produce cada galaxia, 13, 19 y 13 por 10 elevado a 52. Este es el volumen, el número de fotones ionizantes por segundo y por megaparsec cúbico que se necesita para reionizar una burbuja, y por tanto el volumen, dividiendo esto entre esto, el volumen que sale es de este orden. Y el radio de ese volumen es del orden de 3 y 3 megaparsec cúbicos, que es suficientemente grande
como para que los fotones que antes podrían ser absorbidos por el medio neutro, ahora escapan. Por tanto, estas tres galaxias, cada una de ellas, son capaces de formar una burbuja ionizada. Pero es más, si analizamos el resto de las galaxias, para las cuales dan magnitudes AB en el filtro I05, que es un filtro equivalente a 1200 en reposo, pues podemos intentar ver si estas otras galaxias, las 14 fuentes que no son las, bueno, sumando las 3 anteriores, son capaces de producir una burbuja mucho mayor. Aquí tenemos que suponer que las fuentes todas están a un desplazamiento rojo similar, porque no tenemos espectroscopía. Así que pensamos que pueden estar a Z7, pero eso es una suposición. Entonces, de la magnitud AB, esta debe ser minúscula, derivamos los flujos y las luminosidades a 1200, y de la luminosidad a 1200 derivamos el número de fotones ionizantes. Y sumando todos los fotones ionizantes, al final lo que nos sale es que el número de fotones ionizantes es de casi 30 por 10 elevado a 54 fotones por segundo. Bueno, pues bien, suponiendo este factor de escape, esta fracción de escape canónica de Finkelstein este mismo año, los fotones que efectivamente participan en la reionización es el 5% de los que veíamos antes, con lo cual es 1,44 por 10 elevado a 54. Y en este protocúmulo, que las galaxias están mucho más juntas, el contraste de densidad con la densidad media del universo es 3. Así que el número de fotones requeridos para ionizar el medio interestelar es ahora 3 por el número canónico. Y esto sale 1,30 por 10 elevado a 50 por segundo y por megaparsec cúbico. Pues bien, entonces el volumen ionizado es este, son 11.000 megaparsecs cúbicos. Y esto corresponde a un radio casi de 14 megaparsecs. No sé si os fijasteis en la imagen anterior, aquí hay medidas en megaparsec, y estos son 2, y estos son 2, en total 4 megaparsec. Y aquí por aquí son 13, me parece, 13 megaparsec. Eso significa que prácticamente todo este cuadrado está ionizado por esas galaxias que estaban en el protocúmulo. Bien, con esto termino. Un resumen sería, nosotros encontramos 45 fuentes de baja luminosidad, confirmamos 11 de 17 y estas fuentes formarán a Z0 un cúmulo que será parecido al de coma o mayor. Y este protocúmulo, por tanto, está contenido en una burbuja que si la fracción de escape llegara al 9% estaría totalmente ionizada. Y si fuera mayor, la burbuja sería mayor. Y he querido de alguna manera decir que esto no es extraño, puesto que la energía mecánica que hay en ese grupo de galaxias es tan fuerte que prácticamente se pueden abrir agujeros y todo. Y por último, el otro protocúmulo, lo he hecho al revés. Y por último, el otro protocúmulo, a Z7,
hemos visto que forma una burbuja enorme y que es un ejemplo de las burbujas que consiguieron ionizar el universo. Aquí tengo un vídeo que han hecho de lo que he tratado de explicar, de manera que se llega a una reionización completa. Al principio cada objeto, luego se juntan otros y se termina ionizando todo. Y con esto termino. Muchas gracias. ¿Preguntas? Si la fracción de escape fuera mayor en el segundo cúmulo, el volumen sería todavía más grande, ¿verdad? Claro. Lo cual no les gustó. ¿No le gustó Lo aquí? cual no les gusta. No, es que ellos hicieron el cálculo de la burbuja de una forma totalmente distinta, usando la producción estelar, la formación estelar, durante 500 millones de años, pensando que era constante. Y al final de los 500 millones de años conseguían ionizar una burbuja, pero no antes. Es una forma de hacer las cosas de manera distinta. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Una pregunta, pero esto es para Manuel. En las regiones H2 aquí de la galaxia, ¿cuál es la fracción de fotones que se escapan de las regiones H2? ¿Perdón? Como la mitad. Como la mitad. Porque si uno toma, digamos, como ejemplo las regiones H2 galácticas, pues uno diría están castigando muchísimo la fracción de escape de fotones en estas protogalaxias, que además deben de tener perfiles de densidad que caen hacia afuera, y esto hace que el frente de ionización se pueda ir realmente muy, muy lejos. Quizá Pero es que en aquella época la fracción de gas neutro era mucho mayor que ahora. Aquí estás, digamos, la fracción de fotones que escapan de las regiones H2 Sí, son absorbidos por el gas neutro difuso. Pero la densidad de ese gas en nuestra galaxia es mucho menor. Eso puede ser. Claro. No, que el problema no es que tanto se escapan los fotones, sino que las estrellas se salen de las regiones H2 y se van a regiones de muy baja densidad. ¿Por qué necesitas protocúmulos y no galaxias aisladas? Porque las galaxias aisladas, el poder ionizante que tienen prácticamente lo absorbe el medio circundante, que es hidrógeno neutro, y por tanto prácticamente no terminan. Quizá cuando el universo, cuanto más cercano está a la reionización, que ya la fracción de gas neutro es menor, puedan también ionizar una burbuja, pero en esa zona en tiempos anteriores no podrían. Y por eso hace falta grupos de galaxias que sean suficientemente grandes como para poder lanzar fotones fuera. Yo te quería preguntar, ¿hay observaciones en rayos X de su protocúmulo? No. ¿Sería factible obtenerlas? No, eso lo hemos pensado, y de hecho estuvimos pensando hacer un proyecto para eso, pero no emiten rayos X. No emiten en rayos Suficientes como para ser detectados con los instrumentos que tenemos ahora. ¿Más preguntas o comentarios? ¿En milimétricos sí es posible detectarlas? No lo sé. No lo sé. Cuando estuve haciendo las observaciones en el BI europeo,
hablé con un teórico indio que había allí y le conté esto. Y me dijo que posiblemente en 21 centímetros se podría ver. Se podría ver la diferencia entre la parte ionizada y la exterior. A ver, entonces la reionización estás proponiendo que fuera Z7 más o menos. No, terminó alrededor de 5,5, 6. Y esto se ha confirmado, se ha descubierto mediante la observación del efecto Gunn-Peterson en cuásares, en la línea de emisión de cuásares de alto Z. Entonces, el 5,5 ya terminó. Sí, pero la gente de Planck te dirá que a Z8, porque la gente de Estoy Planck tratando de hace una reionización instantánea y no saben afinar, diría yo. Ok, bueno, ¿más preguntas o comentarios? Si no, vamos a darle las gracias de nuevo a José Miguel.